Datero FM, la fuerza del norte. Lo quiero llevar al plano internacional. Ha marcado la jornada, la semana más bien, lo que ha pasado en Venezuela. Algunos han hablado de intento de golpe. ¿Qué pasa con Venezuela? Hay un conflicto ahí, hay que mirar también hacia otros lados. Está Rusia, está el tema norteamericano, están los norteamericanos, están los chinos. Sí. Bueno, mira, Venezuela es un tema que nos va a seguir copando la agenda durante muchos meses, muchos años probablemente. Y esto es una muestra de qué hace la democracia en general de los países que están colindantes a Venezuela para poder lograr cierta estabilidad social en ese mundo que está hoy día gobernado por un dictadorcillo que ha asumido el control prácticamente total de todas las instancias gubernamentales de Venezuela. Cuando decimos esto hablamos de la Contraloría General de la República, para hablarlo en tema chileno para que se entienda, digamos todo lo que tiene que ver con la justicia, ya el aparato judicial pertenece al Estado también. Por lo tanto, que haya democracia, salvo en la última elección que logró hacerse, donde también hubo algunos, digamos, personeros de oposición que quedan representados en esa, por decirlo así, en el Congreso de ellos. No olvidemos que ellos tienen un Congreso que se llama Asamblea Nacional, ellos no tienen Cámara de Diputados y Senadores como nosotros, tienen una Asamblea Nacional. Y de esa Asamblea Nacional salió electo o fue conferido como Juan Guaidó, que es la persona que hoy día encarna una parte del poder institucional de Venezuela, pero sin fuerza. Es decir, él tiene más bien una manera política, pero no tiene una consistencia y un aparato armado que dé cuenta y que digamos, respalde las decisiones que eventualmente puede tomar. Por lo tanto, más bien es un poder político, no es un poder militar el que respalda a Guaidó. Por lo tanto, el que tiene una fuerza en política es el que puede controlar muchas cosas, particularmente, sobre todo cuando no hay regímenes democráticos, cuando no hay dictadura. Por lo tanto, Maduro lo que está haciendo es ejercer ese poder, y lo ejerce haciendo, digamos, varias recusaciones al interior de su aparato armado. Teme que este aparato armado se le digregue, pero además cuenta Maduro con dos grandes respaldos que vinieron a poner en jaque la posición que tenían antes las fuerzas opositoras internas. Estas fuerzas son las de Rusia y las de Estados Unidos, perdón, las de Rusia y las de China, que han respaldado el régimen de Maduro. Yo diría que no tanto por una cuestión política, yo creo que tiene que ver más por una cosa económica. Las platas, enormes cantidades de millones de dólares que han puesto Rusia y China en función del petróleo, que ya está pagado por adelantado, y también está cobrado para justamente favorecer a que Maduro siga en el poder, dejó en evidencia que por mucho que pueda hacer la oposición en las calles, con Juan Guaidó, con Leopoldo López, etcétera, etcétera, tiene un afán militar del cual va a ser muy difícil zafarse, porque hoy día, tal cual están dadas las cosas, Maduro puede descansar en el respaldo de Rusia y en el respaldo de China, que lo están respaldando, insisto, no por una cuestión, digamos, exclusivamente política, sino que además son tantos los recursos que ha puesto China y Rusia en Venezuela, que en una sonada, en una pérdida del poder, esos recursos no van a ser reconocidos después. Y no sé si se entiende bien, pero es tanta la plata que ha puesto, ya que lo que está haciendo China y Rusia es defender sus platas, es defender su petróleo que ya tiene pagado. Por lo tanto, es un tema no menor el que al análisis entra mucho más claro, y en el último tiempo, esta última semana, lo que ha pasado esto. De hecho, ya los cancilleres de Rusia y de Estados Unidos se juntan la próxima semana, ya porque ya este tema escaló a un punto en que Estados Unidos ya ve la intromisión de Rusia en Venezuela como un asunto que afecta a su seguridad nacional. Por lo tanto, tanto Pompeo como Lavrov, que son los cancilleres de ambos, digamos, de Estados Unidos y Rusia respectivamente, están conduciendo escalando a un tema que esto se puede
en un momento transformar en un tema de, digamos, de apoyos militares, derechamente. Estados Unidos no ha querido meterse todavía en lo que es la parte militar del rescate de la democracia en Venezuela, cosa que en muchos países, digamos, democráticos de América Latina, particularmente Chile, no quieren. Pero también entendemos que en la Constitución venezolana el poder por la fuerza existe, está considerado. Por lo tanto, así como se tenía considerado que podían tener un presidente interino, como es el caso de Guaidó, también la fuerza está sostenida, pero está sostenida en términos internos. Ahora, externos habría que verlo. Ahora, toda esta circunstancia, mi distinguido Pepe, distinguidos auditoras, pasa porque entender que el ajedrez político que está jugando en Venezuela no tiene que ver solamente con lo interno o con que han huido del país 3.500.000 personas, que en un año tuvieron más de 1.000.000% de inflación. Es un país que está padeciendo hambre, corte de luz, falta de agua, de forma abismante. Y yo creo que las medidas humanitarias sobre esto se pierden cuando uno analiza los casos de influencia militar. Ya, yo creo que tanto influencia militar, digamos, rusa como china en Venezuela. Entonces, aquí el ajedrez se compuso de otras piezas, de otras jugadas, donde ya no entraron claramente la oposición venezolana a jugar un papel más importante, y esta van a jugar un papel más importante, lo que señale Rusia, lo que señale China y lo que señale Estados Unidos. Por eso que el plano se complejiza, y internamente Maduro va a seguir, haciendo su régimen dictatorial, un régimen de izquierda que le ha hecho un flaco favor a todas las izquierdas de América Latina. Fíjate que yo no sé si acaso fue una coincidencia o algunos parlamentarios chilenos de izquierda le pidieron a Maduro que no siguiera citando a Allende. Descartó, fíjate que de los últimos 3-4 meses el presidente Maduro, el dictador Maduro, no ha nombrado a Salvador Allende Gossen, el chileno socialista que... Es que no tiene por dónde. No hay comparación con Allende, perdónenme. No, ninguna en el sentido de que... Flaco favor le hace a los allendistas. Flaco favor, pero obviamente en la génesis marxista de Maduro está la misma génesis marxista de Allende. Ojo, por eso que es un favor el que le hayan hecho que ya deje de nombrarlo, porque a la izquierda chilena le hace pésimo que Maduro sigue interpretando como el gran liderazgo de la izquierda su propio líder, Salvador Allende. Entonces, toda esta mecánica ya de lo que pasa con la cosa geopolítica, cómo Venezuela está tan cerca, tan cerca de Estados Unidos y tan cerca de Cuba, que está entre medio de los dos, ¿te fijas? Y cómo Estados Unidos está viendo cómo se le desmorona su imperio, cómo China está acaparando fuerzas enormes, comprándose prácticamente a toda América Latina, entre otros Chile. Ya hemos hablado del litio, ya hemos hablado de Huawei, hemos hablado de muchas cosas de China. Sí. Entonces, hoy día la pérdida de influencia que finalmente tendría Estados Unidos frente a América Latina, su patio trasero de Estados Unidos, nunca bien tratado en términos de inversiones, de gestiones políticas, de gestiones educacionales, de crecimiento, más bien le está cobrando la cuenta a Estados Unidos. Y Venezuela representa no solamente el problema interno, que es dramático. Hay 3,5 millones de personas que han huido del régimen de Maduro. Sí. Y no hay por dónde, y más encima tiene Maduro ahora, no antes, no siempre, sanciones económicas que van a obligar a ver qué es lo que ocurre. Ahora, todas las cuentas de todos los generales venezolanos están todas requisadas, no pueden hacer ni un movimiento fuera del país, ninguno. Y es más, los diplomáticos venezolanos no pueden ir a otros países donde, bueno, salvo a China y salvo a Rusia, te fijas, donde existan unas democracias occidentales, no son recibidos. Entonces, ojo con lo que está pasando en este tema, se le cierran puertas, pero eso no hace pensar que el cambio interno en Venezuela va a ocurrir, porque dramáticamente la fuerza la tiene Maduro, y el ejército, aunque muy bien tratado, comiendo mejor que el pueblo, mejor que la población en general, entregando los dádivas para que no haya una zona distinta y una huida del ejército para pasarse al otro bando, también es complicado. Sobre todo, Pepe, distinguidos auditores, auditoras,
porque también los servicios de inteligencia, que son clave para estas cosas, han operado de una manera bastante, a mi juicio, mirándolo y coligiendo todo lo que ha pasado en el mundo, están manejándose bien, porque están generándose expectativas. Digamos que Guaidó se ha comprado, ¿te fijas? Yeah. Han buscado y han puesto generales que podrían ser eventualmente generales disidentes, que no son así, ¿ya? La inteligencia venezolana, por lo que yo colijo, ya ha colocado 3, 4 generales para calentarles el agua, por decirlo en algún momento, para mostrarle un camino distinto a Guaidó, y al final se han retirado, como acaba de pasar ahora el 1 de mayo, en esta zonada que aparentemente se veía como una cosa natural, como una cosa que estaba corriendo fuerte, pero hay también una serie de movimientos que hacen desperfilar a Guaidó, y yo creo que en la medida que lo vayan desperfilando cada vez va a haber más fuerza, y lo que quiere Maduro es eso, digamos. No quiere oposición, no quiere liderazgo interno, y lo que hoy día está ocurriendo es que la miseria humana ya que está viviendo Venezuela es de un espanto tan grande que finalmente todas estas cosas grandes, China, Rusia, las inteligencias cubanas, la inteligencia bolivariana, hoy día la inteligencia rusa, está aportando antecedentes extremadamente caros para mantener a Maduro en el poder, y eso sí es que es difícil, salvo que Estados Unidos quiera intervenir militarmente, cuestión que hasta ahora no ha sido aprobada por el resto de los países de América Latina, Pepe. Matero FM, la fuerza del norte.